Vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que El presidente del Estado, Evo Morales. Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados. Depois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Exclusivo, trágico accidente en la carretera Cochabamba-Santa Cruz. Ebrios se encontraron durmiendo en la calle. Supuesto violador de su hija fue arrestado. Tenemos las imágenes. Intimidades de Carla Morón. Tenemos las imágenes. El sensacionalismo es la tendencia periodística que está fijada a generar un mayor impacto en la población que escucha, que lee o que ve determinada información respecto a la profundidad de la misma. Está concentrada más en generar novedad que en profundidad en la información. En este programa de No Somos Cifras, queremos exponer ante ustedes diversos comentarios y sus opiniones respecto a esa tendencia, el sensacionalismo, en los noticieros y en las informaciones que deambulan en los diversos medios de comunicación. Acompáñenos en esta media hora de programación. ¿Y a usted le gustaría ver noticias de carácter científico, cultural y artístico en la difusión de los principales noticieros y medios de comunicación en nuestra región? ¿Le gustaría ver más noticias culturales o científicas en los informativos? Más culturales, en mi opinión. Más culturales puede ser. Sí, claro, sería mucho mejor. ¿Científicas? Sí, en tecnología. Informativas, acerca de todo lo que está pasando acá en nuestra sociedad, ¿no? En general. Que se basen en la cultura que existe en Cochabamba, ¿no? Como en el caso de las provincias, todo eso. Científicas tal vez en cuanto a investigaciones, ¿no? Porque en la universidad se hacen muchas investigaciones y nadie sabe lo que se hace, yo creo. Culturales, sí, porque yo creo que nos falta un poco más de cultura, ¿no? Me gustaría saber así de las cositas esas que aparecen en los gadgets, digamos. Por ejemplo, el avión invisible de los Estados Unidos. Y a continuación preguntamos a determinados expertos si los noticieros que usted ve por televisión dan cobertura a notas informativas de carácter cultural, artística o científica. Acompáñenos. Si hay contenidos culturales y científicos en los noticieros.
Pues justamente desde el proyecto Matadero vemos que no se da mucho espacio, ¿no?, a la información cultural, científica. Creo que hay un factor muy importante. A la población lo que le interesa es ver noticias que le impacten, noticias a veces sensacionalistas. Un cambista fue baleado en la zona de la ex terminal de buses en la ciudad de Santa Cruz. Continúan los atracos en la ciudad. Un librecambista fue baleado por sujetos que le quitaron su capital de trabajo, aproximadamente de $36.000. La víctima, en el intento de defenderse, recibió un impacto de bala a un costado del cuerpo. Y el empresario pues invierte el dinero en aquellos programas que tengan mayor audiencia, mayor rating. Ese es uno de los temas. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. Si bien existen temas fundamentales como culturales y también de investigación científica, pues lamentablemente dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra sociedad, muy pocas personas tienen el hábito y sobre todo muestran interés para poder ver este tipo de información. No conseguimos todavía ver una involucración directa de los medios de comunicación, de los editores, realizadores, a apoyar todo el desarrollo cultural que se está haciendo en la ciudad y en el país. No existe este tipo de informaciones, solo que tampoco es muy frecuente porque creemos que, reitero, la cultura, particularmente en nuestro país, no está habituada a este tipo de información. Conociendo justamente la respuesta de los profesionales, y ahora nos preguntamos, ¿por qué los noticieros no dan cobertura a las noticias de carácter cultural, artística y científica en sus principales ediciones? ¿Por qué cree usted que los noticieros no cubren las actividades culturales y o científicas? Bueno, esto deviene desde tiempos antiguos. Generalmente se decía como una norma, el pueblo pide pan y circo. ¿Qué es lo que más ve a través de la televisión o lo que más ve en los periódicos o escucha en las radios? Pues son las noticias que impactan. ¿Y cuáles son esas noticias? Espeluznantes, asquerosas desde todo punto de vista. Generalmente que tengan que ver con la policía, con hechos policiales, con accidentes. No son priorizadas, no están dentro de la agenda, y eso porque tampoco hay el interés suficiente. Muchas veces se trata de vincular el tema de lo cultural con el show. En el tema científico, como que le cae, digamos, pesado a algunas personas, ¿no? Por falta de tiempo puede ser una posibilidad, o por la falta de formación de los que hacen prensa. Bueno, eso depende mucho porque hay medios impresos, por ejemplo, que tienen mucha información cultural. Los medios impresos en Cochabamba, por lo menos, inclusive en un periódico local hay todo un suplemento dedicado al tema cultural. Todavía falta mucho trabajo por hacer para entender y valorar justamente el trabajo que la cultura puede hacer para el desarrollo del país, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad a todos los niveles, desde una visión estructural. Desde mi óptica, no veo a canales de televisión, radios o medios de comunicación que le den mucha cobertura a la cultura. Se ha convertido en algo mucho más morboso, ¿no? Parece que hay una especie de ciña con estos aspectos que son sumamente importantes. Nosotros creemos que la creatividad es el bien más extendido, más válido justamente para crecer. Pero no necesariamente ocurre, ¿no es cierto? No necesariamente todo lo cultural o algo cultural es show.
prefieren la crónica roja a la crónica sensacionalista, a la cultura, al arte y a la ciencia. Cuando el medio de comunicación debía haber dado o debería hacer una cobertura mayor específicamente a estos puntos que tú has señalado. De robos, de secuestros, esa es la noticia que le interesa a la población. Posiblemente sí se debe notar menos información en televisión, que es muy poco porque hay más información social, diríamos, más que cultural. Particularmente en televisión. En periódicos sí hay espacios que tampoco son amplios, pero que son por lo menos existentes, ¿no? Pero en el tema científico debemos reconocer que nos falta investigar. Por lo menos la población cochabambina, en su mayoría, no es una población que guste ni de la cultura ni del arte. Es necesario espacios para la creación, entonces también es necesario que esos espacios estén dentro de los medios de comunicación. Ahora nos queda preguntar, amigo televidente, a usted, que ve un noticiero, ¿encuentra con frecuencia buenas noticias o malas noticias, según su perspectiva? ¿Ves más noticias buenas o malas? Buenas. Ya que sabemos cuáles son las noticias, los bloqueos, marchas. Que hay más noticias malas, ¿no? De las dos, buenas y malas. Las noticias nos pueden informar de cosas malas como cosas buenas. Ambos. ¿Un ejemplo? No sé, noticias, puede ser. Obviamente también habla del peligro, de la violencia, de lo que están matando, algo así. Eso es malo también. Noticias buenas, no, pues aquí no hay. Pues lo que más está en la tele, ¿no? Que es de asaltos, robos, linchamientos. Suicidios, las violaciones, se ve muy frecuente. No sé qué ejemplos te puedo dar. Por ejemplo, este último de la organización que se realizó en Regina, sobre el tema del mar. Yo creo que es un tema malo para nuestro país, ¿no? Que no quieren que sea bilateral. De buenas puede ser las obras que realiza, malas los accidentes. Jóvenes, como ustedes saben, el VIH-Sida no se contagia, se transmite. Tener derecho a inclusión. Pero si eso ya sabemos, ¿no, chicos? Si supuestamente ya sabemos, entonces ¿por qué nos siguen discriminando a los que vivimos con VIH? Y ahora queda plantearnos la pregunta, ¿por qué los noticieros que usted ve en casa abordan la noticia desde un punto de vista sensacionalista o con un enfoque de crónica roja? Frecuentemente planteada, pero muy poco respondida con profundidad y seriedad. ¿Por qué los noticieros cubren noticias de crónica roja, sensacionalista y amarillista? Lamentablemente muchos medios de comunicación están sujetos más a la parte lucrativa más que a la parte informativa de lo que es un medio de comunicación. Es producto de una negociación propia del mercado. Porque estas noticias son las que más venden. Las noticias sensacionalistas abordan dos temáticas centrales, uno es sexo y el otro es la muerte.
Yo creo que la mayoría de los medios de comunicación han generado esta tendencia, porque primero no es algo que se haya inventado en el país, ¿no? Es algo que viene también importado de otras partes del mundo, de países vecinos y de otras formas de hacer noticieros. Precisamente por eso, en realidad es la gente de menor nivel cultural, de bajos recursos económicos, la gente, diríamos, del populacho que no logra entrar en la lógica de entender, diríamos, la verdadera esencia de lo que es la lectura, la literatura, el arte, la ciencia. Ocurre de que estas noticias que causan sensación hace que determinados sectores de la sociedad se sientan atraídos y se sientan satisfechos en sus necesidades informativas. Entonces busca mecanismos en los que puede discutir, solazarse, reír, etcétera, ¿no es cierto? Y aquello ha generado también que los noticieros comiencen a priorizar particularmente las noticias policiales, que no está mal. Pero no están ligadas básicamente con el trabajo de la prensa seria. Entonces el interés económico, el interés por vender una determinada información. Pero cómo trabajan esa información es lo que a veces llega a afectarle al televidente. Automáticamente hace que la población se interese o esté seducida a observar este tipo de noticias. Y eso de alguna manera también aprovecha mucho el medio de comunicación, que está administrado como una empresa y no tanto como un medio de comunicación. Pues eso incide en que haya muchísima información sensacionalista en nuestro país, ¿no? Y existe porque hay muchos factores socioculturales, económicos. En los hechos a nosotros nos gustaría que esté todo al revés, ¿no? Por lo menos nosotros en la universidad procuramos que sea más ciencia que sensacionalismo. Queda la pregunta señalada para usted. ¿A usted le gustan las denominadas buenas noticias o las popularmente llamadas malas noticias? ¿Qué prefiere ver, las noticias buenas o las noticias malas? Noticias buenas. Me gustan los medios que dan buenas noticias. Noticias buenas. En todo caso, las noticias buenas. Por supuesto que me gustaría escuchar y tener noticias que sean más alentadoras y más motivadoras. ¿Y para usted qué es las noticias buenas? No sé, de todo un poco, de lo que pasa, ¿no?, en nuestra ciudad. Las noticias que tratan de política, por ejemplo, y las noticias que corresponden a la parte social. Me gustan, me interesan, pero lo que más me gusta es la página deportiva de los periódicos. Fuentes de trabajo, que dan informativos de crímenes, alguna vez han desaparecido familiares de eso, informativos de al menos del team, que se ve cómo los reprimen, todos esos informativos. Las cosas que se hacen, digamos, en beneficio de la sociedad, en beneficio del pueblo, ¿no? Aquí para las mejores, aquí en Cochabamba. Me gustaría escuchar noticias de mejores y mayores oportunidades de desarrollo en nuestro medio, en nuestro país. Ahora queda hacernos la pregunta, ¿cómo podemos enfrentar esta corriente y tendencias del sensacionalismo que es tan vigente en muchos noticieros de diversos medios de comunicación televisiva? ¿Cómo se puede enfrentar el fenómeno del sensacionalismo?
trabajando mejor las informaciones, haciéndolas, procesarlas mejor, sabiendo jerarquizar y priorizar mejor las informaciones, dándole su lugar dentro de los noticieros. Y cómo podemos atacar el amarillismo, atacar la prensa amarilla, la prensa poco seria, es actuando con ética, actuando con honestidad. La autorregulación pues sería lo ideal, ¿no? Claro que estamos lejos de eso porque las cosas no funcionan tan bien. Hay muchos factores. Ahora los empresarios son responsables, son ellos los que definen qué línea van a tener. Tratan de matizar, diríamos, un poco este tipo de sensacionalismo con algo de cultura. Yo creo que había que trabajar mucho una cosa que es vital, y eso nos está faltando a los profesionales de la comunicación particularmente, que es el tema de los valores. Es un tema muy grande que hay que empezar a trabajar desde el hogar, en la cultura de las familias. Que hay que entender cómo el apoyo a la cultura ayudaría a entendernos, a encontrarnos, a reconocernos a través del ejercicio comunicativo. El tema de los valores es fundamental, pero los valores no solo se aprenden en la escuela, en el colegio, en la universidad, sino básicamente, y el más prioritario, es la familia. Dar muchísimo valor a lo que es el arte, la cultura. Y siempre dándole, en este caso, al receptor, al televidente, al lector, al oyente, noticias que estén respaldadas con la verdad. A veces las personas no saben que tienen derechos, o qué derechos tienen, por ejemplo. Las personas, si entrevistan a un accidentado, por ejemplo, normalmente las personas con bajos niveles de información no saben que tienen derecho a la imagen, derecho a la privacidad y a la intimidad. También depende del público, de la gente que recibe los mensajes. Si es que quiere ver sensacionalismo es porque tiene la necesidad de hacerlo también, ¿no? La gente que consume esa prensa piensa que esos periódicos informan más y mejor respecto a la verdad que los periódicos formales. Lamentablemente hay diarios en la ciudad que son más peligrosos que una dictadura. Meten miedo. No solo esa prensa, la prensa formal a veces es peor. La prensa formal, especialmente la de la televisión, es mucho más morbosa que la prensa sensacionalista. Tenemos un código de ética. Básicamente importa mucho la formación de cada uno de los periodistas. Y en este caso del sensacionalismo hay que tomar en cuenta también el público con sus carencias, digamos, informativas y condiciones culturales no favorables. Se podría mejorar sustancialmente el tema de el manejo más profesional posible de la información. Noticias que definitivamente recojan la realidad de los hechos. Ese sería por lo menos el antídoto que en este momento podemos mencionarlo para que nos alejemos cuanto más sea posible de esa otra prensa que peca de poco seria. Si bien el morbo puede despertar nuestro interés y llamarnos la atención, el derecho a la información permite a toda la población poder acceder a cualquier tipo de información científica, cultural, artística, social, política, económica y diversa, sin necesidad de que prime el nivel de audiencia de por medio. Las personas, los televidentes, los radioescuchas, los lectores, no somos cifras de una escala de rating. Somos personas con derechos y obligaciones. Y esta es la temática que exponemos en este programa. Los espero por Canal 11 el siguiente domingo para abordar más respecto a nuestro derecho a la información. Vamos a cumplir. Estas propuestas fueron presentadas. Este sujeto está acusado de robar un vehículo que minutos el presidente del Estado, Evo Morales. Y otro de los municipios afectados por la vía está intransitable. Los delincuentes estaban armados.
pois você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser.